Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, en el video de hoy vamos a hablar sobre las masillas universales, que son compuestas por una base y un endurecedor. Les mostraré cómo mezclar estos componentes de manera efectiva y cómo aplicarlos a una superficie que hayamos limpiado y desengrasado previamente. También les explicaré el proceso de solidificación, que comienza en unos 5 a 10 minutos, y cómo la polimerización completa se produce en un rango de 20 a 40 minutos, dependiendo de la proporción de los componentes. Así que quédense conmigo para aprender todo sobre este material tan versátil y útil. Es imposible volver a diluir la masilla de automoción después de la polimerización. Instrucciones de aplicación de la masilla de automoción. El proceso de nivelación de los elementos de la carrocería consta de las siguientes etapas: identificación de las zonas dañadas con preparación de la superficie, aplicación de la composición con posterior secado, limpieza de la zona nivelada con identificación de defectos y posterior eliminación de deficiencias. Antes de realizar el trabajo, es necesario determinar la cantidad de masa. Los maestros experimentados calculan el volumen con gran precisión tras inspeccionar las piezas. Un reparador novato tendrá que mezclar varias veces los componentes o eliminar el material sobrante. Preparación de la superficie. La adherencia de la masilla depende de la calidad del acabado de la superficie, que no debe ser lisa. En las piezas metálicas es necesario aplicar una rejilla de arañazos con papel de lija y, a continuación, eliminar el polvo y los restos de aceite con disolventes orgánicos. En el metal no se admiten zonas afectadas por la corrosión o que tengan una capa de pintura antigua. No se recomienda trabajar en una cámara frigorífica, ya que se forma una capa de condensación en la superficie metálica que provoca corrosión bajo la capa de masilla. Para obtener un revestimiento de calidad, el metal debe tratarse con una imprimación de base epoxi. La capa adicional proporciona protección contra la corrosión, permite realizar la adhesión química de la composición. Al aplicar la masa niveladora sobre el metal desnudo, la adherencia es mecánica. El uso de la imprimación epoxi se considera obligatorio cuando se restauran elementos de acero con galvanización superficial o aluminio. La imprimación se aplica con pistola. La capa resultante tiene un grosor de hasta 25 micras y no afecta negativamente a la configuración de la superficie. Trabajos de enmasillado. Breve algoritmo de acciones: aplicar los componentes en la proporción requerida en la bandeja o poner la cantidad necesaria de nitrospacle de la lata. Del cumplimiento de la proporción requerida de masa plástica y endurecedor depende de la resistencia de la capa. La falta de endurecedor conlleva un mayor tiempo de polimerización, un mayor coeficiente de contracción. Al lijar el material se apelmazara o se alejara del metal. Poner el material en una espátula, aplicarlo sobre el panel de la carrocería. Alisar la masa, siguiendo los contornos de la pieza, sin que el espesor de la capa supere los 5 milímetros. Si el material empieza a apelmazarse, es imposible continuar la aplicación debido al inicio del proceso de polimerización. Esperar 1 a 2 horas para el curado. Limpiar la superficie. Limpiar de polvo y desengrasar la capa de material. Determine la ubicación de los defectos y repita el proceso. Se recomienda aplicar la masilla niveladora en capas finas con secado intermedio, lo que reduce el riesgo de que se formen hoyos de contracción o grietas. ¿Qué tipo de papel de lija se debe utilizar para lijar la masilla para coches? Para la eliminación inicial de irregularidades utilice papel de lija con un tamaño de grano de P80. No es necesario aplicar esfuerzo, ya que el abrasivo grueso deja surcos profundos en la superficie. Las pasadas posteriores se realizan después de limpiar la superficie con papel con una reducción del tamaño de grano de 100 unidades hasta P180 o P200. El tratamiento final se realiza con abrasivo P300 o P400,
pero algunos maestros utilizan papel con grano a partir de P500, lo que permite eliminar arañazos, distinguibles tras pintar partes de la carrocería bajo iluminación angular. Al eliminar el polvo con agua, hay que tener en cuenta el riesgo de saturación de la capa superficial de la masa con humedad. Algunos fabricantes prohíben el uso de líquido durante el lijado, la información se indica en la etiqueta. En este caso, el polvo se elimina con un chorro de aire comprimido o un disolvente especial. Atención. La violación de los requisitos conduce a la delaminación de la masilla o a la formación de centros de corrosión. Dependencia del tiempo de secado del tipo de masilla. El tiempo de polimerización depende tanto del tipo de masilla como de las proporciones. Al mezclar los componentes. La forma más rápida de curar materiales hechos de dos componentes, 10 a 15 minutos después de la introducción del endurecedor, la masa comienza a endurecerse y el curado completo se produce en otros 15 a 20 minutos. Los materiales de base sintética comienzan a secarse después de 5 a 10 minutos, pero la evaporación completa del disolvente tardará hasta 3 horas. La información sobre el tiempo y las condiciones de secado se indica en la etiqueta de fábrica y debe tenerse en cuenta al realizar trabajos de restauración. Consejos y recomendaciones para acelerar el proceso de secado: se permite calentar la capa con una lámpara de infrarrojos o una pistola de calor. Pero no se debe abusar, ya que una temperatura excesiva provoca la fragilidad de la capa de masilla. Los fabricantes especifican las condiciones permisibles de polimerización, no debe descuidar los requisitos. Después de lijar el material endurecido, puede aplicar la pintura, que le permitirá identificar los defectos de la superficie. Los arañazos y las irregularidades se eliminan con una capa adicional de material, seguida de lijado y control de calidad. Si los trabajos de reparación se realizan a temperatura ambiente elevada, es necesario reducir la dosis de endurecedor en materiales de dos componentes. Para el almacenamiento de nitromasilla, utilizar recipientes herméticos, la formación de grumos o película densa en la superficie indica la inadecuación de la preparación para el trabajo posterior. Si es necesario restaurar una parte del cuerpo sometida a vibraciones o cargas de choque, es necesario utilizar materiales elásticos que soporten flexiones repetidas sin riesgo de desprendimiento de la base. Uso de masilla de automoción. Capa de masilla. En conclusión, las masillas universales son una solución eficaz y versátil para diversas aplicaciones. Al mezclar la base con el endurecedor, se obtiene una composición que se adhiere firmemente a superficies limpias y desengrasadas. La rapidez del proceso de solidificación, que inicia en 5 a 10 minutos, y la polimerización completa en un rango de 20 a 40 minutos, permiten un uso práctico y eficiente. Recuerda siempre seguir las instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre las masillas universales.